Ayer el Señor puso en mi corazón algo que no soy de lo que más habla de estos temas, pero que considero y creo de que son fundamentales para nuestra vida. ¿Cómo reconocer cuando estamos bajo ataque espiritual? ¿Cómo reconocer cuando estamos bajo ataque espiritual? Siempre hemos hablado y enseñamos que no ignoramos de que el diablo está ahí. La Biblia dice, el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esto lo habla en el Nuevo Testamento, después de que Jesús murió y resucitó al tercer día. Lo que sí también aclara la Biblia es de que nosotros hemos vencido, que tenemos autoridad, ¿no? Que Dios ha vencido, que reina y que el diablo tiene que someterse a lo que nosotros decimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Y también digo que muchas de las cosas que nos pasan, no todas son atribuibles al enemigo. No todo lo que nos pasa es atribuible al enemigo, al diablo. Es decir, que muchas cosas, de hecho creería que la mayoría de las cosas que nos pasan, tienen que ver con nuestra ignorancia, con nuestra altanería, con nuestras decisiones, con errores voluntarios o involuntarios. Es decir, que yo no puedo culpar a Dios por rendir mal un examen para la licencia de conducir si no estudié ni me preparé. Entonces, ahí no está el enemigo. Pero tampoco podemos subestimar ni negar de que el enemigo está detrás de todo ataque sobre nuestra vida. Por eso que lo que quiero compartir son señales, 6 señales hoy que nos ayudan a reconocer cuando estamos bajo ataque espiritual. Y hay algunas preguntas que quiero soltar solo para que las guardes y medites en esto. ¿Sentís que estás peleando una batalla que te está drenando lo mejor de vos? ¿Sentís que estás peleando una batalla emocional, espiritual, familiar, que está drenando todo lo mejor de vos? ¿Te sentís limitado, limitada, improductivo, desanimada? ¿Sentís como que una fuerza invisible te está robando la vida, te está robando tus sueños, tu esencia, tus fuerzas, tu entusiasmo, que le está quitando vida a tu matrimonio? No sabes qué y ves como que hay algo que de repente se rompe y empieza todo a andar mal. ¿Alguno puede haberse sentido identificado con alguna de estas áreas en nuestra vida? No digo que ahora, en algún momento quizás también. La Biblia dice que estamos en guerra. Yo quiero que vayas conmigo a Efesios 6:12 para poner un fundamento. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que luego de que el ángel quiso ser Dios, terminó siendo el diablo, fue destituido del lugar del trono, fue al infierno y tiene una autoridad sobre cierto rango, sobre cierto sistema del mundo, cuando por desconocimiento o por decisión propia le damos lugar al enemigo para que incida. ¿Estamos acá? Entonces el diablo ataca directamente por una puerta de entrada espiritual, por haber entrado a la brujería, por haber permitido alguna santería, por haber ido a algún lugar donde directamente recibiste una influencia satánica, también por algo que te hicieron y no estaba firme espiritualmente, algo que alguien hizo, trabajos, etcétera, que directamente te oprimieron, o el diablo entra por el sistema que rige en el mundo. ¿Cómo? Y dictaminando leyes pro aborto, leyes en contra de la justicia, soltando a los que roban y encerrando a los que hacen las cosas bien. Si todo lo que funciona en el sistema del mundo, eso está influenciado por el enemigo. Estamos bien hasta acá, ¿no? Entonces, como un libro de nuestro apóstol, si no es el primero, es uno de los primeros, creo que el primero, 2 reinos en conflicto, hablan de esto, de que existe el reino de los cielos y que existen las tinieblas y que hay una influencia. Entonces, a veces no, siempre es fundamental entender y conocer contra quién peleamos para poder pelear con las armas correctas. ¿Estamos acá? Yo no puedo pelear
de manera eficiente o eficaz si yo no sé contra quién peleo, si yo no conozco a mi enemigo, ni tampoco sé qué armas usa? En la jerga del fútbol, que es dentro de lo que más o menos conozco y más puedo ejemplificarlo, uno ve que los directores técnicos siempre se la pasan viendo videos de los equipos con los cuales se van a enfrentar más adelante. Estudian la estrategia, ven los puntos fuertes y ven las debilidades para saber de qué se tienen que cuidar en la defensiva y dónde pueden hacerle daño en la ofensiva. Lo mismo sucede en la vida con los que creemos en el Señor. Si no conocemos cómo opera el diablo, yo vuelvo y digo, por eso digo que no soy de los que más le da hincapié ni le da más protagonismo del que el de abajo se merece, pero sí hay que conocer. Lo dice la Biblia, cuidado, el diablo anda como león rugiente buscando. Cuidado, no dice tengan miedo, no, dice estén atentos. ¿Estamos acá? Entonces una cosa es tener miedo, otra cosa es subestimar la situación. Entonces los dos extremos están mal. Entonces yo no puedo vivir con miedo al diablo, pero yo no puedo subestimar que ni bien le abro una puerta, el enemigo entró a mi matrimonio y destruyó mi familia. Que el enemigo entró a mi vida espiritual y me robó la pasión por la búsqueda de Dios. Y es por eso que la verdad es que la gente está bajo ataque espiritual más que nunca en estos tiempos. Ataques como nunca. Vemos familias que están en crisis, vemos robos, saqueos, secuestros, maltratos, abusos, asesinatos, vemos la lucha bien entendida de un buen grupo femenino por los derechos, por el cuidado y la protección. Después vemos otro extremo de grupo feminista que ya en pro de un libertinaje y en pro de un intento de supremacía o de hacer daño, que tampoco es bueno. Los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos. Entonces vemos que todo está al revés, que se ve normal a matar a un niño en el vientre de su madre. Eso todavía a mí no entra a mi cabeza. Pero el mundo se acostumbra. Ya nos acostumbramos a andar con un tapaboca, y no digo que no hay que hacerlo, pero nos acostumbramos que ahora agregarle a la billetera y a la llave de la casa es el barbijo. Y por las dudas tenemos que comprar dos. Si tenemos auto, uno en el auto tiene que estar, ¿no? Ya en cualquier momento enganchamos un barbijo de llavero, porque se nos hace habitual. En otro momento nos vivíamos olvidando, pero hoy se nos hizo habitual. Por eso se nos tiene que hacer un hábito la búsqueda de Dios en oración y estar atento en defensa, en contra del enemigo que quiere asediar nuestra vida. La verdad es que no podremos ganar una batalla si no conocemos a nuestro enemigo, si no activamos armas espirituales en nuestra vida. Muchos están en conflictos hoy en día. Muchos están en conflicto hoy en día. Y lo que quiero compartir hoy es 6 señales, así como cuando alguien, cómo reconocer cuando estamos bajo ataque espiritual, para orar correctamente, para reprender lo que tengo que reprender. Si Jonás en el barco hubiese reprendido al diablo, Dios no lo hubiese librado. Si Jonás en la ballena hubiese dicho, diablo te reprendo porque me has mandado un ataque, una ballena, hubiese orado mal. Pero Jonás entendió que eso era de parte de Dios con un propósito específico. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Díganme amén. Entonces yo tengo que interpretar, yo tengo que discernir en lo espiritual. ¿Cuándo poder ver cuándo esto es un ataque o cuándo esto es algo humano o cuándo esto es algo producto del cansancio y demás? 6 señales rápidamente para luego del diagnóstico y de identificar esto, poder tener 2 principios fundamentales para contrarrestarlo. Número 1, ¿cuántos saben que cuando a alguien le está, si no te ha pasado mejor y que no te pase nunca, pero conoces a alguien que le ha pasado? ¿Qué pasa cuando a alguien normalmente le empieza a doler el pecho, se le adormece un brazo, sobre todo el brazo izquierdo, ¿no? Puede venir un ¿qué? Un infarto, una señal. Es una señal de que hay un infarto o un preinfarto en camino. Son señales. De la misma manera, en lo espiritual, nosotros tenemos que aprender a ver las señales. Y Dios, al menos pude ver, con la ayuda del Espíritu Santo, 6 señales. 6 señales, pueden haber más y demás, pero 6 señales que quiero compartir rápidamente. Estamos bajo ataque ¿cuándo? Número 1, cuando perdemos el deseo por lo espiritual. No digo cuando hay solo una decaída espiritual, cuando ya se pierde el deseo por lo espiritual en un tiempo prolongado. ¿Me siguen hasta acá? Cuando pierdes el deseo por lo espiritual, estás bajo ataque. Cuando querés renunciar, cuando haces lo que haces por deber, pero no porque lo deseas, estás
una señal de que el enemigo está atentando y atacando tu vida. Tienes que analizar. Yo no digo un cansancio de una semana o de un fin de semana. Yo digo que ya llevas tiempo sin deseos de alabar a Dios, sin deseos de orar, sin deseos de escuchar una palabra. Cuando ya en tu buscador de YouTube vas a ver que la mayoría de los videos tienen que ver con un gato en el árbol o un accidente de camiones contra los mensajes que escuchas. Yo no sé si alguien me sigue hasta acá. Cuando el navegador o tu buscador vas a ver en tu historial y vas a ver cuánto de eso habla de lo espiritual y cuánto habla de lo otro. Hablo de equilibrio, no digo que es pecado ver algún video para divertirte. No, por supuesto que no. Hablo del equilibrio. Cuando ya llevas un tiempo y pierdes el apetito por lo espiritual. Mira lo que dice el Salmo 112:1. Alguien que sí supo encender su hambre por Dios es el salmista, el rey David. Dice, bienaventurado el hombre, 112:1 el Salmo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Fíjate lo que dice acá. En sus mandamientos se deleita. Tiene que llegar un punto en nuestro crecimiento y madurez espiritual donde disfrutemos de diezmar, un mandamiento. Donde disfrutemos de ofrendar, donde disfrutemos de predicar el evangelio, donde disfrutemos de orar, de congregarnos, de ser parte de las disciplinas espirituales. ¿Estamos aquí? Dice, y en tus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Mira lo que dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista había tenido tiempos, el mismo David, que en este caso muestra un deseo desesperado por la presencia. Habla de sed desesperada. Sed cuando agarrás agua de la manguera de cualquier casa porque decís no doy más. Caminando por ahí sin miedo a las represalias del dueño o dueña de la casa. Sed cuando te tomas lo que sea aunque no te gusta porque no das más por Dios. El salmista decía, mi alma tiene sed, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Ahora el mismo salmista que pudo tener este deseo, hubo momentos donde se sintió desconectado de Dios. Momentos de crisis donde él, vas a leer algunos salmos que vas a ver, ¿dónde estás que no respondes? En otras palabras, Señor, clamé, pero mis enemigos me superan en número. Clamo y no te veo responderme. Es decir, el salmista tuvo momentos de separación espiritual, pero cuando usted veía esa oración que parecía una queja, al final de la oración siempre terminaba concluyendo, pero oíste mi clamor y respondiste, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El mismo salmista empezaba con una crisis espiritual, pero cuando iba a Dios, elevaba su fe y le creía a Dios y su hambre volvía a aparecer. Cuando pierdes el apetito, David tenía un deseo, el deseo por las cosas de Dios, pero cuando estás bajo ataque comienzas a perder el deseo por las cosas de Dios. Comienzas a perder el deseo por las cosas espirituales. El fuego se apaga, la pasión se va. Muchas cosas suceden. Ahora, la buena noticia es que estamos a tiempo para revertirlo. Y cuando no hay deseo, la disciplina es el puntapié de partida. Vamos acá. Estamos a tiempo. No esperes siempre a sentirlo. La disciplina será el puntapié de partida. Determinarás una cosa y esa te será firme. Esta mañana tenés que irte con un deseo determinado de decir, Señor, me determino a buscarte hasta que te encuentre, me determino a clamar, me determino a buscarte, tengo que encender, tengo luchas, no tengo deseo, pero voy a vencer este ataque del enemigo yendo con más ahínco todavía a buscar tu presencia. Si podés decir, puedo faltar las próximas 2 o 3 semanas al servicio sin que me pase nada, quiero decirte que estás bajo ataque espiritual. La pérdida del interés por las cosas de Dios es una señal. Segunda señal, tengo que avanzar rápido aquí. Segunda señal, cuando te sientes física y emocionalmente exhausto o exhausta.
No dije cansado. Hay una diferencia. Cuando te sientes física y emocionalmente exhausto. Te das cuenta de lo emocional, porque hay personas, y por momentos, me ha tocado pasar en algún momento de mi vida, donde dormí las 8 horas, descansás físicamente lo que necesitas, pero el mismo estrés o el ataque te permite que vivís todo el tiempo con desgano, sin fuerza, porque las fuerzas vienen desde la motivación interna, desde la fe. Si yo me levanto un día con fe creyendo en que lo que estoy viviendo puede cambiar favorablemente, yo tengo la fuerza y la motivación para alcanzarlo. Si yo me levanto con una fe atacada o disminuida, yo me levanto sin el ánimo y el ánimo me quita la fuerza emocional. ¿Me siguen hasta acá? Por eso que una de las alarmas es cuando hay un cansancio crónico físico y emocional. Ahora, separemos esto. Por eso que dije que hoy voy a hablar concretamente del enemigo o las señales del ataque espiritual. Pero siempre me habrán escuchado hablar, y al apóstol también, sobre tener un equilibrio. Sí que habrá un momento que es un cansancio físico, que es un estrés, que es una rutina y que necesitas descansar, simplemente. Pero hoy quiero hablar sobre los ataques. Hoy quiero enfocarme en, no siempre tiene que ver con el descanso, porque habrá descanso, pero si hay ataque espiritual no tendrás fuerza. Mira lo que dice Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero poner en contexto antes de esto. Daniel, cuando ustedes leen todo el capítulo 7 de Daniel, habla de un sueño y visiones, de ataques, ¿no? De reyes, de unas bestias que se levantan y cómo era su figura. Y ustedes van a ver toda una serie. En el capítulo, en el verso 23 en adelante, quiero puntualizar el 25, comienza a hablar de uno de los finales de las visiones. Y habla de cómo el enemigo se levanta y cómo atenta contra su ungido. Mirá lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, la bestia que se levanta, el enemigo, el diablo. Y a los santos del Altísimo, es decir, nosotros, quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, abortos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y en tiempos y en medio tiempo. En este sentido hablamos de un quebrantamiento como producto de un ataque satánico. El enemigo, Daniel, ve una visión y Dios le muestra cómo estas potestades, estas huestes se levantan, porque hablará palabras, dice, contra Dios y contra los hijos de Dios. Quebrantará. El diablo, desde que se levanta hasta que se acuesta, si es que se acuesta, el único trabajo es atacar tu vida. Y cuando más te determinas a buscar a Dios, más demonios va a usar o más fuerza contra tu vida, porque sabe que no te voltea con algo sencillo. ¿Estamos aquí? Entonces va a levantar. Pastor, y entonces nunca acaba. A mayor presión, mayor crecimiento, mayor búsqueda de Dios, mayor capacidad para resolver todo ataque del enemigo. ¿Estamos aquí? Entonces el enemigo, ¿qué quiere? Hablamos de fatiga, hablamos de un desgano, hablamos de un desánimo. Por eso dice también Isaías que Él da esfuerzo al cansado y fortalece las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerza, esfuerzo al cansado. Y Él dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No producto de una siesta de 2 horas, producto de que el Espíritu Santo entra a nuestra vida y nos fortalece. Por eso que la fatiga, ese caminar cansino, ese andar desmotivados, esa falta de pasión por las cosas de Dios, esa falta de pasión a la hora de servir a Dios o de trabajar o de funcionar en la vida, es una señal de que estás bajo ataque espiritual, porque el enemigo quiere debilitarte. De hecho, en Primera de Reyes vemos el ejemplo de Elías en la cueva. ¿Recuerdan la historia? Elías, el gran profeta, un gran trabajo, fuego del cielo, destruyó a más de 450 profetas. Los mató él en el tiempo que se podía. Todo un gran trabajo, pero escucha una sola palabra. Él estaba cansado, extenuado. De por sí enfrentó luchas espirituales. Esto ya de por sí desgasta más que cualquier desgasto o esfuerzo físico. Y esa lucha espiritual que él desató para que encendiera el fuego y para orar por Dios, escucha una palabra en el tiempo de debilidad
que una mujer propinó y dijo, vamos a buscarlo para matarlo, y Elías huye. Mató a 450 tipos, pero huye de una mujer. A buen entendedor, pocas palabras, no digo más nada. El poder femenino. Y se va a una cueva. ¿De qué te reís, Marquito? Ah, no, porque te estabas riendo, yo no. Alguien va a cobrar hoy día. Huye y se va a una cueva y ahí viene el ángel. Ahora, hay dos lecturas de esta situación. Una es que verdaderamente estaba físicamente muy cansado, porque el sacrificio le llevó mucho esfuerzo. Él tuvo que matar un toro, despostarlo, descuartizarlo, armar un altar, abrir una zanja. Es decir, estaba cansado y en ese momento de cansancio una sola palabra lo hizo entrar en pánico. Pero número dos, también fue una lucha espiritual. Vos fíjate que no sé si te ha pasado, pero vos estás bien con Dios, levantas tu fe, crees que el panorama va a cambiar y de repente un mal pensamiento que entra a tu mente. Uno solo. ¿Y qué pasa si? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si cierran todo? ¿Y si funde no sé qué? ¿Y si no me funciona? ¿Y si me enfermo? ¿Y si le da COVID a tal o cual? Es decir, un pensamiento te deprime y te tira por el suelo. Así funciona el enemigo. Por eso que una palabra destruyó a Elías y lo tiró a la cueva y se sentía la peor porquería. Y entre otras cosas que hizo el ángel, lo alimentó, le dijo dormí, descansá. Primero dormí cabezón, dormí tranquilo. Después hablamos porque hoy está, no, que yo, tranquilo, dormí, comé, toma agua. Y en el momento que más o menos entra en sí, por el cansancio, le habla. Y viene un trueno y ahí viene toda una escena que no quiero demorarme mucho. Pero ahí lo que hace Dios son dos cosas. Número uno, descanso físico. Y número dos, fortaleza espiritual. ¿Estamos acá? El alimento tipifica la palabra que salía de la boca de Dios sobre Elías. Levántate, no sos el único. Elías decía, ay, soy el único, el ungido, el atacado, pobrecito de mí, que a mí nada me sale bien, a todos los demás les salen las cosas. Entonces Dios le dice, ey, hay 7,000 más como vos, nenito. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Hay 7,000 más que también puedo usar y que también están sintiendo los mismos ataques. Así que levántate, basta de quejarte, basta de llorar, porque largo camino te resta. Una palabra que lo levantó de esa situación. Por eso que Elías venía de una gran victoria. El fuego descendió, 450 profetas fueron destruidos, pero una palabra lo destruyó. Quiero decir algo antes de entrar al otro punto. Eres más vulnerable a un ataque. Eres más vulnerable después de una gran victoria o antes de una gran promoción. Repito, somos más vulnerables a un ataque luego de una gran victoria, porque empezamos a bajar los brazos, a descansar, a confiarnos. ¿Qué es una gran victoria? Un ascenso en el trabajo. Tengo más plata, necesito menos de Dios, me relajo espiritualmente. Estamos propensos al ataque espiritual. ¿Se entiende? O antes de una gran promoción, porque el enemigo no quiere que seas promovido, porque con tu promoción bien entendida y de la mano de Dios, muchos van a recibir al Señor como Salvador de su vida. Entonces somos más vulnerables al ataque después de una gran victoria o antes de una gran promoción. Es ahí cuando viene el ataque. Déjame decirte de parte de Dios, si estás siendo atacado es porque tu promoción está en camino. Viene una promoción, viene un levantar, viene un abrir de puertas. Si estás ante más ataque, más rodillas deberás clamar y fortalecer y orar a Dios, porque del cielo viene nuestra fortaleza. ¿Estamos aquí? Fíjate que es por eso que inmediatamente después del bautismo de Jesús en las aguas y el apoyo de Dios, vino la tentación en el desierto. Jesús viene de ser bautizado en las aguas y el Espíritu desciende como paloma, y lo primero que viene es una promoción. Lo que va a venir es tremendo, es el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Entonces lo que hace es enviado al desierto, y en el desierto es tentado. Es atacado por el enemigo. 3 veces fue atacado. Y Dios permitió, porque tenía que ver de qué estaba hecho su hijo. Estamos aquí. Inmediatamente después del bautismo y el apoyo vino la tentación en el desierto. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, volviendo a Elías, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías estaba con ataques,
estaba con luchas, el enemigo había entrado, pero vino el ángel, vino la respuesta de Dios y Elías salió adelante. Quiero pasar algunas cosas. Vamos al número 3. ¿Estamos bien hasta aquí? Tercer señal. Cuando tus recursos comienzan a secarse todos a la vez. Cuando tus recursos comienzan a secarse todos a la vez. Y no estoy diciendo de que todo lo que nos sucede es demoníaco. Recuerden, y aclaré muy bien al principio, no todo, porque si yo soy alguien que administra mal y gasto más de lo que me ingresa, Dios no me va a bendecir nunca. Si yo no aplico principios de obediencia a la hora del dar, Dios no me va a bendecir nunca. Pero estoy hablando de ataques. Hay un momento donde aún siendo un buen administrador, aún siendo esforzado en el trabajo, aún siendo fiel en tus disciplinas económicas y espirituales, aún no avanzas y ves que todo se seca sobre tu vida. Ahí es cuando también una de las señales que estamos bajo ataque espiritual. Te quedas sin empleo, se rompe el vehículo, se rompe la heladera, la cocina se le cae la puerta. Viene la fumigación, las hormigas, aparecen las ratas, las cucarachas, llamás a 3 empresas, te va fundiendo. Se rompe hasta tu marido. Algunas dirán, gloria a Dios, que se rompa este que ya me tiene podrido. No. Eso no pasa acá. Y la única que queda libre es tu suegra. Pues sí, no. Se rompe todo menos no. Alguien se persina por ahí. ¿Cuánto le ha pasado todo la vez así? Todo la vez, todo. Algunos harían así, ¿no? Todo junto. Tengo un mensaje hace muchos años que compartí sobre la frutilla del postre que hablaba de esto. Cuando todo atenta al mismo tiempo. Una cosa es resolver una ruptura una vez, una enfermedad dentro de 6 meses, otro problema dentro de otros 8 meses. Otra cosa cuando todo sucede al mismo tiempo. Y lo que provoca en nuestra vida es frustración, enojo, ira, impotencia. Y esto provoca que nos apartemos de Dios. Y es ahí que hay que estar atentos, porque esto es un ataque del enemigo. Todo se rompe y todo lo que el enemigo quiere es que pongas toda tu confianza en el dinero y la quites de Dios. ¿Qué quiere el enemigo cuando empieza a tocar todos tus recursos? Es que quites la mirada de Dios y que el problema te robe tu vida espiritual, te robe tu conexión con Dios. Porque es normal sentirte frustrado cuando muchas cosas negativas te pasan y empezar a confabular o a decir, Dios, ¿y dónde estás? Es ahí, es un ataque del enemigo porque lo que quiere es robarte la fe. Al diablo no le importa la cocina, no le interesa la heladera, le interesa robar tu fe. Número 4, cuarta señal, tengo que avanzar rápido. Cuarta señal, se debilita nuestra oración. Otra señal es que se debilita nuestra oración. Y vemos el ejemplo en Mateos 26:40. El ejemplo de lo que debemos hacer. Entonces, dice la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos, habla de Getsemaní, Jesús, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Desgraciado. Eso está en la versión Esteban Tellano. 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, hay cosas que pasan por elevación acá o que pasan desapercibidas que no pueden pasar desapercibidas. Dice primero, velad y orad. Entonces dijimos, tenemos autoridad sobre el diablo, ¿no? Ok, pero dice, estén atentos. Velar y estar atento más o menos es lo mismo. Velar es no bajar la guardia, tener cuidado. Esto pasa como en la guerra o en los que tienen que trabajar en las noches de seguridad, que por lo general son 2, depende del lugar si es muy grande, porque uno descansa por momentos, el otro sale a recorrer, el otro vela en las puertas. ¿Y por qué? Porque siempre hay que estar velando. En lo espiritual sucede así. Jesús mismo fue luchado como hombre y tuvo que orar 3 veces y el ángel descendió a fortalecerlo. Ahora, cuando baja, lo otro que vemos es que oren para que no entren en tentación. No esperen a entrar en tentación para orar. ¿Hay alguien aquí? Oren. Actúen preventivamente. No esperen. El que esté bien procure no caer.
No se duerman en la comodidad de un buen salario, no se duerman en la comodidad de un buen momento de vida. Siempre estén velando, porque el diablo no descansa hasta ver tu vida destruida. Y va a tocar tus recursos si ese es tu Dios, o va a tocar tu familia si ese es tu Dios, o va a tocar tu trabajo si ese es tu Dios. ¿Estamos aquí? Si es necesario, lo va a tocar. Tienes que velar, orar. La oración te ayuda para no entrar en tentación. La oración no siempre tiene que ser un don, aunque hay gente que tiene el don de la intercesión. Quiero separar esto. Sí hay gente que tiene el don de la intercesión, y uno los ve y son un fuego orando, intercediendo, y tienen ese don. Ahora, eso no quita de que todos estamos obligados a orar. ¿Hay alguien aquí? Yo no puedo decir, ay, las hermanas intercesoras que oren por mí, yo voy a ir a dormir la siesta. No. Hay gente con el don de oración, pero todos estamos obligados a orar. Todo. La oración es una disciplina. Y cuando empiezas a orar, ¿qué va a pasar? Y una señal de ataque. Te preparaste y vas a orar, suena el teléfono, te golpean los testigos de Jehová, aparece el sodero que no venía después de 3 meses y aparece y te golpea la puerta porque tiene una promoción. Nunca te llamó la directora de la escuela, pero empezaste a orar y te llamó porque hay un problema con tu hijo. Y parece menor y parece superficial, pero pasa así. Cuando te determinas a orar, cuando te determinas a buscar de Dios, van a venir un montón de situaciones que van a querer atentar contra tu oración. Te van a visitar, hasta la suegra te va a visitar en el momento menos oportuno. No dejes de orar. ¿Estamos bien hasta aquí? El enemigo sabe que si no oras, quedas expuesto a entrar en la tentación. Por eso Pedro actuó en la carne y no entendió el plan de Dios. Pero si hubiera orado Pedro, hubiese actuado de otra manera. Cuando Dios dice es necesario padecer, y Él dice en ninguna manera te acontezca, si Pedro hubiese estado en una oración correcta, hubiese guardado el cuchillo, hubiese entendido que el plan de Dios era morir y resucitar al tercer día. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Quinta señal, número 5. Esto parece menor, vamos rápido. Cuando los viejos pecados regresan, otra señal de ataque espiritual. Cuando los viejos pecados regresan. Cuando regresan esos pecados en los que habías vencido, alcohol, pornografía, drogas, etcétera, los antiguos malos hábitos comienzan a surgir. Mira lo que dice Lucas 11:24. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así que el enemigo siempre atacará en el último lugar donde tuvo éxito. El enemigo siempre atacará en el último lugar donde tuvo éxito. Y si por mucho tiempo lidiaste con la pornografía, por citar un ejemplo, y pudiste vencer con mucha ayuda de tus hermanos en Cristo, de oración y de tus líderes, pudiste vencer. En el momento donde flaqueas espiritualmente un poco, el diablo adivina por dónde te va a atacar. Por ahí. Una imagen, una publicidad en la computadora, algo que pasa, va a atacar en el último lugar donde tuvo éxito. Por eso que es importante entender, mantenernos en oración. Una de las señales es cuando regresan esos hábitos que nos tenían a mal traer. Y número 6, porque quiero llegar con el remedio después del diagnóstico. Sexta señal de ataque espiritual es cuando te alejas de las relaciones divinas. Es decir, cuando ves un hermanito cristiano en la calle que te conoce y le escapás y no lo querés saludar, es una alarma de que estás siendo atacado espiritualmente. Y explico por qué. Tratás de estar lejos de la gente de la iglesia cuando comenzás a sentirte más cómodo con personas no creyentes que con creyentes. No estoy diciendo que es pecado tener alguna amistad, porque hay parientes incluso que no son inconversos con los cuales te relacionas, y lo tienes que hacer, está bien. El problema es que si te sentís más cómodo en el ambiente no creyente que en el creyente, estás siendo atacado espiritualmente. Hay personas que por momentos, y me ha tocado verlos, se han alejado de la iglesia por tiempo, el cual me conocen y los conozco, y haberlos visto en algún lugar en la calle, algún almacén o supermercado, y verlos como que se tratan de esconder. Medio con vergüenza. Yo lo saludaría lo más bien, no reprocharía nada. Yo no ando por ahí, faltaste hace 5 meses.
Ninguno, ni el apóstol ni el apóstol más le andan por ahí tampoco. Mire si tenemos un montón de cosas para preocuparnos también, para andar mirando quién vino y quién no vino. Estamos felices de que todos vengan y oramos y buscamos de que todos vengan. Lo vivimos diciendo 24 horas en la radio, también en los servicios, pero después es decisión de cada uno. No podemos andar con un látigo nosotros ahí, buscándolos. Entonces, hay personas que tienen, y cuando ven y se esconden, esto es vergüenza, esto es culpabilidad, esto es algo que mete el enemigo, porque ya se apartaron tanto tiempo que se sienten más cómodos con inconversos que con creyentes. También esto abre un paréntesis, no me quiero demorar mucho, abre un paréntesis. Los creyentes tenemos que aprender a ser más divertidos. Seamos un poco más alegres, tengamos mejor sentido del humor sano. Aprendamos a disfrutar de reírnos y compartir con la gente de la iglesia también, para no dar una excusa o un pie a que se vaya a buscar alegría en otro lugar, cuando la alegría tiene que estar en la casa del Señor. Entonces, cuando estás bajo ataque, muchas veces uno suele decir, al menos cuando estaba en el mundo, tenía mis amigos pecadores. Estaba en quiebra, no dormía en paz, pero estos amigos estaban y al menos me reía, al menos tomaba algo, al menos me olvidaba, qué sé yo, ¿no? Como el pueblo de Israel en el desierto, al menos en Egipto, ¿no? Me pegaban algún látigo, pero comía seguro todos los días. Ahora, esos amigos no fueron a verte al hospital. Esos amigos se fueron cuando no te quedó nada. Pero Jesús te buscó, te encontró, te libró de la muerte, de la enfermedad. Jesús te hizo libre. Los amigos no estarán cuando necesites un milagro, pero Jesús se queda para tocar al leproso, para restaurar a la prostituta, para tocar a los doctores, a los corruptos, al que quiera arrepentirse, para buscar la presencia. Jesús se queda cuando los demás se van en los momentos de dificultad. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no sé ustedes, pero para mí Jesús es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor que me pasó en la vida es Jesús. Y Él me permite sortear las dificultades dentro de un templo, incluso de algunos hermanos rabiosos, porque miro con los ojos de Jesús. Porque miro con los ojos de Jesús. Porque Jesús me cambió la vida. Y sí, habrán problemas y habrán dificultades y habrán cosas que soportar, pero Jesús a mí me cambió la vida. Los amigos con los cuales paso un momento con algún fernet no me cambiarán la vida. No se la van a jugar por mí en los momentos de dificultad. No van a ir cuando yo esté tirado en una cama de hospital. Pero Jesús siempre estará conmigo. Siempre. 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 ¿Qué hacer? 6 señales que hemos compartido. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos bajo ataque espiritual? Y yo quiero sembrar solamente 2 cosas rápidas. 2 cosas rápidas. Número 1. Jesús quiere que recuerdes que fuiste construido para soportar tormentas. Recuerda que fuiste construido para soportar tormentas. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Jesús hace una analogía muy sencilla. El que me hace caso, el que practica lo que acá está escrito, será comparable a un hombre o una mujer que construyeron su vida sobre la roca. La roca es Cristo. Los vientos van a venir, pero esa casa se va a mantener en pie. Podrán robarte por momentos la fuerza, por momentos bienes materiales, por momentos te van a robar la salud, pero Jesús permanece. Y si te cimentas en la roca que es Cristo, todo volverá el doble sobre tu vida. Ahora, fuiste construido para soportar tormentas. Él te construyó con la capacidad de soportar tormentas. Tenemos que entender que fuimos creados por Dios con la capacidad y habilidad de soportar las tormentas. Y número 2, segundo principio, no menosprecies el poder del compañerismo.
No menosprecies ni subestimes el poder del compañerismo. Por eso, para eso somos iglesia. Para eso somos iglesia. No para venir por una distracción, porque el domingo se me vuelve raro. Vengo a celebrar junto a mis hermanos en la fe. A muchos no los conozco quizás, y en algún momento será una bendición poder conocerlos. A otros sí, con errores y aciertos, somos hermanos en Cristo y venimos a fortalecernos. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9 al 12. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Una cuerda de 3 hilos no se rompe, más prevalece. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre algo, está hecho, ¿no? La Biblia dice que uno puede a 1000 perseguir, pero dos hacen huir ¿a cuántos? Legiones. Uno puede a 1000, dos legiones. No menosprecies el poder del compañerismo. Por eso hacemos embajada. Por eso hacemos grupos pequeños. Por eso entendemos que uno solo, nuestro apóstol, no puede estar con cada uno en cada día, porque no daría las horas del año. Imposible. Para eso hay equipos de liderazgo donde vamos funcionando por áreas para poder contener la necesidad de todos. Pero si te desconectas del grupo, quedas expuesto, una presa fácil del león, del diablo. La Biblia dice, uno puede a 1000 perseguir, pero dos pueden hacer huir a legiones. Ese es el poder del compañerismo. Y quiero cerrar con algo. Hace mucho tiempo compartí un ejemplo en el cual Marcos estuvo involucrado incluso. Los Marcos. No se va a acordar Marquito. Marquito y mi hermano Marcos. Hay un árbol en una parte de California que se llama Redwood. Viene a ser algo así como la traducción de madera roja, pero... Y son unos árboles que llegan a tener 120 metros de alto. 120 metros de alto. Y por lo general descubrieron, cuando fueron a estos bosques de árboles que se dan en conjunto, vieron que algunos de esos estaban secos. Estaban secos y no entendían cómo un árbol de tantos metros de altura seco no se caía. Y cuando entran a estudiar este fenómeno, ven que por lo general ese árbol de altura de hasta 120 metros, sus raíces no llegaban a más de 2 o 3 metros. Eso es muy poco en relación a la altura del árbol. Pero descubrieron que sus raíces se entrelazaban con las raíces de los otros árboles. Una estrategia de este árbol, de este fenómeno. Entonces sus raíces se extienden hacia los lados, no tanto hacia abajo, pero sí hacia los lados. Y las raíces de los otros árboles, cuando corrían los vientos, permitían que este árbol seco no fuese derribado. Lo mismo sucede cuando nosotros viajamos y funcionamos con el poder del acuerdo y en compañerismo. Por eso la juventud no se debe apartar de la casa de Dios. Los adultos no debemos apartarnos de la conexión de la casa de Dios. Ser parte, compartir ahí, aunque sea un té, una palabra, aunque se vuelva por momentos rutinario, se vuelva monótono y digas ya no quiero más, esa es una señal de que el enemigo quiere que flaquees y que te quedes solo. ¿Cómo hace un animal depredador cuando no puede cazar a una manada de animales de ciervos que van corriendo? Van apartando y arrinconando a uno. Por lo general van por el más pequeño o el más débil. Y lo apartan de la manada. Cuando queda solo, queda más expuesto al ataque de los depredadores. Lo mismo funciona de manera espiritual. Este árbol no se caía porque sus raíces estaban entrelazadas entre los demás árboles. Cuando tu raíz primero está en Dios y segundo en la casa de Dios, y cultivas y desarrollas amistades espirituales, entonces vas a permanecer contra todo viento y todo ataque del enemigo.